Ja, ich finde, du nimmst den sehr gut ein. Also, Keine Frechheit. es war nicht so gemeint. Oh Gott. Ja, sowas. Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind zum zweiten Tag der 9. Kulturbegegnung Spanien-Deutschland mit dem Titel Memorias, Erinnerungen. Nachdem es bei den Gesprächen gestern vor allem um die Frage ging, todo sobre la situación actual del discurso sobre la memoria, cuáles son las voces que se escuchan y qué voces no se escuchan o se escuchan demasiado poco y qué conflictos surgen a raíz de ese debate. Hoy nos vamos a centrar en el presente y también en el futuro. Vamos a hablar sobre cómo las memorias pueden mantenerse vivas y trasladarse, transmitirse a las nuevas generaciones. Antes de presentar a los participantes de ese debate, voy a explicarles un poco la forma de proceder. Cada uno va a presentar su proyecto, pues se trata de iniciativas que quieren mantener vivo ese recuerdo, esas memorias, y les pediría que hablasen como 5 o 6 minutos máximo, porque vamos con retraso, y espero que después de haber escuchado a los 4 ponentes podamos tener tiempo para preguntas del público. Los últimos 10 minutos los vamos a dedicar a las preguntas, vamos a recopilar las preguntas y espero que después nuestros ponentes puedan contestarlas. Bueno, a mi izquierda tengo a Victorio Mayoral, el presidente de la Fundación CIBES, que trabaja por la ciudadanía, por la educación cívica y sobre todo se ocupa de la cuestión de cómo se puede anclar la memoria colectiva en los currículos de los colegios, de los institutos. Además tenemos a Julia Cortegana, miembro de la Asociación Digitalizadora de la Memoria Colectiva. Es una iniciativa que recopila material audiovisual en los barrios, empezando en los años 70 hasta llegar a la fecha de hoy. Y bueno, ella nos va a explicar por qué empezaron en los años 70. Y después tenemos a Joe Frank, es editor y auditor y también dirige el CPPD. Además tenemos a Tunay Önder, socióloga y también participa encargada del Departamento de Cultura de Múnich y se encarga del área de memoria en el espacio público. Soy Julia Macher, trabajo y vivo en Barcelona y por eso ayer no pude estar aquí, pero sí lo he estado siguiendo por streaming y al escuchar estas aportaciones yo tenía que poner algunos signos de exclamación para mis adentros, ¿no? Pero muchas cosas me sonaban familiares. Por ejemplo, lo que se refiere a la forma de abordar la guerra civil, pero también el Holocausto, eso me sonaba familiar. ¿Por qué? Porque yo estudié en Santa Cruz de Tenerife en los años 90 y y como una joven que hace poco había vivido en Alemania, entonces no podía entender por qué la Rambla General en Santa Cruz de Tenerife se llamaba General Franco. Eso no lo entendía. Entonces empecé a estudiar historia y a estudiar más, investigar más a fondo ese tema. Y me he dado cuenta de que también en la cultura de la memoria alemana hay lagunas, hay esos puntos ciegos, no solo lo que se refiere al nacionalsocialismo, sino también lo que se refiere al colonialismo, otras cosas del pasado
que aún siguen teniendo un cierto tabú en Alemania. No entran en el discurso oficial y no sabemos por qué. Igual nadie se ha molestado en estudiar esa parte de la memoria o considerarla como importante para que se pueda transmitir a las nuevas generaciones. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede conservar algo? Claro, y teniendo en cuenta esa pregunta, me gustaría empezar presentando un proyecto que se centra en la conservación de las memorias, que es el proyecto de Julia Cortegana, que es un proyecto que se centra en recuerdos de los años 70. Empezado, porque empieza en los 70 y cómo funciona. Sí, bueno, nosotros somos un colectivo que nos dedicamos a la preservación, sobre todo de material audiovisual. Entonces, gracias. Entonces, el caso es que este tipo de materiales empezaron a ser accesibles a un público mayoritario a partir de la década de los 70. En momentos anteriores era muy difícil tener acceso a cámaras y a equipo para estar grabando de manera doméstica la cotidianidad y la vida colectiva. Y por lo tanto es a partir de los 70 cuando empiezan a aparecer materiales que están más relacionados con las vidas de los barrios y con la vida también de movimientos sociales. También es cierto que nosotros, por ejemplo, no hemos decidido exactamente cuáles van a ser los materiales que vamos a recuperar, sino que los colectivos o los barrios que han tenido una iniciativa de hacer una recuperación de esa memoria, pues han venido a nosotros o nosotros hemos conseguido contactar con ellos para poder darle un soporte técnico para la digitalización de estos archivos. Bueno, quería presentar un poco el colectivo. Esta es una captura de nuestra página web, donde se ve que somos muchísima gente, venimos de distintas disciplinas, de ámbitos de la archivística, ámbitos de la comunicación audiovisual, de la participación ciudadana o de la informática, pero no solamente son los profesionales los que conforman el equipo de la digitalizadora a un nivel extendido, sino todas aquellas personas y todos aquellos colectivos que han decidido colaborar con nosotros y que han participado muy activamente y dando muchísimo de su trabajo voluntario por hacer una recuperación de su memoria, ¿no? Entonces, bueno, al final se acaba convirtiendo en una red colaborativa y abierta que está en constante evolución dependiendo de los proyectos en los que estemos trabajando. Esto es un poco el ejemplo del tipo de materiales con el que trabajamos principalmente. ¿Y por qué empezamos a trabajar con este tipo de materiales? Tiene que ver también con una cuestión temporal. Las cintas en formato magnético, los VHS, Betamax, Betacam y otros formatos más pequeños, tienen muy poco tiempo de vida y están ahora mismo en un momento límite a nivel de deterioro natural. Entonces, hay muchísimo grabado durante los 70 y 80 que se ha guardado en estos formatos y que van a desaparecer muy pronto. Entonces, nos reunimos por una cuestión de urgencia, de decir, ostras, pues aquí hay muchísima memoria colectiva y muchísimo de los movimientos sociales guardados en forma de vídeo que la gente está tirando cuando hace limpiezas en casa. Se están deteriorando de manera natural y aparte también existe una obsolescencia de los equipos que hacen falta para poder reproducir las imágenes que lo contienen. Entonces nosotros llamamos a este tipo de objetos como unos pequeños ataúdes de memoria en los que hay unos recuerdos guardados a los que es muy difícil acceder si no se ha hecho una digitalización. Entonces, por eso surge la digitalizadora colectiva de la memoria colectiva como un proyecto de digitalización de documentos. ¿Cómo los elegís? Es decir, ¿cualquier persona puede ir al baúl de los recuerdos de sus abuelos y rescatar algo de ahí? ¿O? Sí, es un poco la idea, pero sí es verdad que para trabajar con nosotros tiene que pasar el filtro de que todo lo que se vaya a digitalizar sea parte de la memoria colectiva. En la memoria de los barrios, por ejemplo, nos vamos a encontrar con muchas fotos a nivel de vida privada, de vida doméstica, de
bautizo, cumpleaños y demás, pero eso no pasa por ese filtro de vida colectiva, sino lo que recogemos de los barrios son momentos en los que se han hecho actividades en la calle, celebraciones o reivindicaciones por parte de los barrios, sobre todo, es lo que más nos interesa, y eso es lo que se activa para poder seguir consiguiendo material y hacer un relato de la comunidad de estos barrios, ¿no? Porque es importante, que se perdería si no hubiera eso. Claro, lo que se perdería sería una... es que a este nivel, claro, la memoria colectiva lo que nosotros sentimos que consigue hacer es conformar una identidad de barrio. Y lo que nos hemos dado cuenta a la hora de activar los materiales audiovisuales que vienen de los barrios es que sube muchísimo la autoestima de esa comunidad. Los barrios con los que hemos trabajado, hasta ahora los procesos finalizados han sido el barrio de La Bachillera en Sevilla, que es un barrio periférico que fue muy olvidado por la administración y que no tuvo ni siquiera agua corriente ni electricidad hasta bien entrados ya los 70, es decir, que antes de eso todavía ha sido gestionado por la comunidad. Y el barrio de San Diego en Sevilla, que también está en la periferia, y también fue muy olvidado por la administración, pero tiene una historia muy fuerte de lucha vecinal y de comunidad entrelazada. Y cuando se olvidan dentro de esas comunidades ahora qué supuso la lucha vecinal en esos barrios, muchísima gente pretende huir del barrio por la falta de recursos y yo no quiero tener nada que ver con mi barrio y sin embargo activando estas memorias vuelven y se celebra muchísimo más en comunidad e incluso se retoman prácticas que ya habían sido olvidadas por parte de las asociaciones de vecinos que se han convertido en bares donde la gente va a jugar al dominó cuando habían sido espacios muy potentes para la resistencia de los movimientos vecinales. Vamos a seguir con Tunay, que tengo a mi lado. Acabamos de asentar con la cabeza cuando se ha hablado ahora sobre la identificación con el barrio, etc. Es la propia historia que se va transmitiendo. Tú eres artista, también has tratado historias de la migración o la segunda generación de los inmigrantes. Tú eres la representante de una institución cultural del Ayuntamiento de Múnich y me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿Cómo ha cambiado la percepción de la historia en los últimos años? Bueno, últimos años, diría en los últimos 10 años. Es una gran pregunta y no sé si voy a ser capaz de contestarla, pero lo voy a intentar. En primer lugar, quería darles las gracias por la invitación. A mí me sorprende un poco en lo que me acabo de meter aquí. Veo a los jóvenes muy comprometidos, etc. Ha sido impresionante. Y lo que hemos visto hoy, el discurso de Kelly Laubinger, me ha tocado mucho, me ha parecido muy emocionante, porque en mi trabajo en el Ayuntamiento de Múnich también estoy estudiando la historia de la persecución de los gitanos. Y bueno, ayer, ¿cómo se dice? Nunca nada más, no me acuerdo muy bien del nombre, pero sí. Me ha impresionado muchísimo lo que se ha ofrecido a nivel artístico y me ha inspirado fuertemente. Nuevamente, muchas gracias por la invitación, gracias a Rebeca y todos aquellos que hicieron posible este acto. Para volver a tu pregunta, ¿puedo mostrar una imagen? Sí, creo que tenemos una presentación preparada. Bueno, tengo un guión preparado más o menos, pero también voy a contestar las preguntas. Pero me gustaría mostrar esas imágenes. Estamos en el Instituto Goethe. Y es una de mis fotos, mis imágenes preferidas. Porque en esta foto es un montaje de un artista de Múnich, Bülent Künüçü se llama, y yo he puesto las letras encima. Este fotomontaje representa un colectivo que existía en la época del
de la apertura cultural, digamos, en Múnich, donde se empezaba a contar historias no contadas en el pasado y se incluían en el repertorio de la agenda cultural. Bueno, yo soy socióloga de carrera y no tenía mucho contacto con el teatro, pero en aquel entonces yo empecé también a interesarme por el teatro, por la cultura en general. Y ha sido un momento muy interesante para todos nosotros, porque los que trabajábamos o los que no nos sentíamos representados a través de las instituciones, de esa manera hemos podido crear un punto de contacto con la cultura y el teatro en general. Pero también sabemos que las instituciones dan 2 pasos hacia adelante y 3 pasos hacia atrás. Pero era interesante ver cómo se focalizaba, cómo se organizaba todo eso. Y no estábamos muy de acuerdo con cómo se gestionaba ese tema. Entonces nos reunimos varios artistas de origen migratorio, me gusta este término, por cierto, origen migratorio, y nos basábamos en el protocolo de Rimini, que es un grupo independiente de teatro. No sé, algunos de ustedes igual lo conocen. Es como un ejemplo del buen teatro, del teatro libre. Nosotros éramos, digamos, la generación posterior que queríamos mostrar un teatro más abierto, sin base en, digamos, la teoría germanística. Aquí pueden ver, por ejemplo, Goethe lo he escrito mal, pero a propósito. Era como un acto de rebeldía también por parte de nuestra generación, y he querido mostrar esta foto en el Instituto Goethe hoy. Hasta aquí, para volver a tu pregunta, Dios mío, ¿qué puedo decir? ¿Qué cambios ha habido? Voy a intentar explicarlo de la siguiente manera. Si miro hacia atrás y pienso sobre qué cambios ha habido, entonces me gustaría volver al punto de partida. Ese es mi proyecto denominado Bloque, que empecé con un compañero hace 10 años y queríamos, a través de este proyecto, queríamos no recordar la memoria, sino que queríamos crear un espacio digital donde poder expresarnos a nuestra manera, para contar nuestras historias, para también hablar sobre lo que no nos gustaba en el discurso público en Alemania, sobre los inmigrantes, sobre los musulmanes, etc. O sea, todo lo que nos afectaba lo queríamos vocalizar, lo queríamos hacer público. ¿Y por qué lo digo? Porque para mí ha sido un proyecto clave. Ahora estoy trabajando en el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Múnich. Es un poco raro, se me hace un poco raro porque estoy trabajando entre historiadores, entre catedráticos, entre doctorados en la historia. Pero yo tengo otro fondo, yo vengo del movimiento social crítico con las instituciones, etc. ¿Pero qué quiero decir con ello? Cuando alguien quiere contar unas historias, la verdad es que no se encuentra con las puertas abiertas de las instituciones, porque, bueno, hemos estudiado a lo mejor sociología, hemos estudiado la historia, etcétera, pero hay que saber qué tipo de memoria queremos transmitir, quién cuenta esas memorias, quién las traslada. Y de ello también hablamos ayer. Bueno, me estoy explayando un poco demasiado, pero también entra en juego el tema de las clases en este aspecto, porque todos veníamos, digamos, de la clase obrera, hemos conseguido estudiar en una carrera, terminamos las carreras, estábamos endeudados también y pensábamos, bueno, ahora hemos terminado la carrera y ahora vamos a conquistar los espacios de la cultura y vamos a contarles cómo vemos nosotros el mundo, cómo es la
lo hemos vivido nosotros, pero no ocurrió así, porque no teníamos ni los contactos ni las redes que tenemos hoy en día. Ahora, si veo a los jóvenes que tienen contactos, tienen sus redes, me parece cool, me parece genial. Pero hace 20 años, cuando nosotros terminamos la carrera, pues no existían esos espacios y por lo tanto tuvimos que crearlos nosotros mismos. Estoy hablando del año 2010 más o menos, es cuando empezaron los blogs y de esta manera pudimos entrar, digamos, en ese discurso, un discurso no influenciado por las redacciones de los periódicos o por otras autoridades. Nadie nos tenía que decir cómo había que hablar públicamente en Alemania. Bueno, igual hablamos una mezcla entre el alemán, entre el árabe, mashallah, ijala, etc. O sea, que todo lo introducimos también en el lenguaje diario en Alemania. Igual, pues... acortar un poco porque vamos mal de tiempo. Es un ejemplo tan solo, un ejemplo para ilustrar cómo se pueden crear estos espacios. Nosotros tenemos que crearlos para después poder transmitirlos a los demás. Bueno, es una transparencia que he querido mostrar aquí porque igual nos pediste que cada uno presentase una cosa. Me gustaría hablar sobre un proyecto más que hemos creado a través de los blogs, a través del teatro, etc. Representamos también obras sobre la violencia racista, por ejemplo, en el teatro, y después llegamos a la fase de un tribunal. Es un proyecto muy importante, un proyecto que funciona a través de una red de contactos. No sé cómo llamarlo, ni sé cómo ha surgido, pero durante una semana, en el año 2017 durante una semana personas de toda Alemania y del extranjero también se reunían, afectados de la violencia racista, de los asesinatos NSU, se lo voy a explicar ahora, pero muchos artistas que se habían preparado de antemano, pero durante una semana se reunieron en Colonia, en un teatro, para formular una acusación clara, porque, claro, aquí estamos ante una especie de tribunal. Hubo un proceso durante 5 años ante el Tribunal Superior de Múnich entre el año 2000 y el 2006. Una asociación clandestina nacionalsocialista de Alemania asesinó a 9 personas en Alemania, personas que se tildaban de inmigrantes, algunos eran turcos, otro era griego, también había kurdos entre los turcos, pero bueno, todos eran extranjeros, entre comillas, que no formaban parte de Alemania. Se les asesinaron a plena luz del día en Alemania, en Múnich. Se celebró un proceso durante 5 años ante el Tribunal de Múnich, pero lo que se debatía ante el tribunal nos afectaba a todos los que estaban afectados por racismo, violencia, etc. Pero era insuficiente porque ni siquiera se hablaba sobre el trabajo de las comisiones de investigación, tampoco se hablaba de los servicios de inteligencia, etc. Pero ¿qué es lo importante en este contexto? Personas que trabajan, que estudian ese tipo de historias, se habían reunido en Alemania. También los afectados por los asesinatos racistas en Alemania. Y en el Schauspiel Köln, es decir, en el Teatro de Colonia, empezaron a crear grupos de debate para hacer algo visible y audible en plan de acusación. Y me gusta este ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas veces
nos faltan esos espacios. Cuando estamos hablando de historia o de memoria, nos faltan espacios para reunirnos o para escuchar a los afectados. Igual es una voz que no está en la memoria colectiva, pero que también merece ser escuchada. Hay que entablar relaciones, contactos con esas personas, hay que crear una red de solidaridad. La memoria también es un trabajo de limpieza. De alguna manera podemos escribir libros, por supuesto, pero si tenemos contacto con los testigos de primera mano de esos acontecimientos, que Lee Laubinger, por ejemplo, que ha hablado hoy, pues nos transmite otra cosa que si lo estuviéramos leyendo en los libros. Hasta aquí mi monólogo, pero lo he querido mostrar aquí como un ejemplo de cómo podemos hacer frente a la memoria colectiva y cómo podemos hacerla viva, cómo podemos hacerla solidaria. Y yo creo que también es un espacio que hemos conquistado nosotros mismos y de alguna manera se ha convertido en un espacio más institucional. Y ahora me gustaría tender un puente hacia las instituciones. Tenemos aquí a Victorino Mayoral, que es el presidente de la Fundación Cibes, que han elaborado un programa conjuntamente con la sociedad civil para activar un poco la memoria democrática y para difundirla en los colegios, en el sistema educativo. Es un tema muy difícil. Estuvimos hablando antes, cuando yo fui al colegio en Tenerife, historia terminó en la Segunda República, que fue introducido con las palabras «esto ha sido un puro desastre», después vino la guerra civil que la ganó Franco y después vino la democracia. Eso era el discurso que a mí me enseñaron. Me imagino que ya estamos en otra fase. Sí, estamos en otra fase y en esta fase yo luego la sintetizaría en las frases que le escuché al propio secretario de Estado de Memoria Democrática, que planteaba respecto al sistema educativo, que es el ámbito donde nosotros estamos trabajando. Es decir, no hay que empezar la historia contemporánea, la historia de España, por Atapuerca, por las investigaciones del Paleolítico Superior. Hay que empezarla en 1812, cuando se inicia el proceso de construcción de la democracia en España. Ese sería un planteamiento. Bueno, de todas maneras, quería hacer una breve introducción en relación a lo que significa este encuentro, porque yo nunca había estado en un encuentro de memorias plurales y me parece fantástico. Es decir, hay diversidad de enfoques, diversidad de agentes, pero aquí introducir lo que nosotros estamos trabajando me resulta un poco difícil, porque aquí no partimos, diríamos, de un proyecto muy concretizado en relación, sino como una acción que trata fundamentalmente de incidir sobre el sistema educativo español en un momento en que se ha incorporado al currículo escolar por primera vez en la historia de este país la memoria democrática. Elementos de memoria democrática generalizados, es decir, se demuestra la potencia que tiene el sistema educativo para la transmisión a los jóvenes de la memoria democrática o de cualquier memoria o de la historia. Es un potencial impresionante porque abarca a toda la población. Entonces, nosotros, ante esa tesitura de aprobación de un currículo escolar que incorpora la democracia en la memoria democrática en España, en el año 2020. 2020 es algo así como muchos años después de tener la Constitución en España, lo cual demuestra que en España hemos tenido un cierto atraso en lo que se refiere a la incorporación de la memoria democrática al currículo escolar. Entonces, ante esta situación, nosotros, como una fundación de la sociedad civil, planteamos, en primer lugar, una investigación. ¿Cómo se debe incorporar y qué elementos debe tener la memoria democrática dentro del currículo? Esa fue nuestra primera intervención. Estoy hablando de una organización no gubernamental que mediante una subvención pública realiza este proyecto de incidencia política. Por lo tanto, el primer planteamiento era incidir políticamente. Y nosotros tenemos una serie de investigadores, una serie de estudios que hemos realizado, de encuestas, etcétera, etcétera,
hemos llegado a un planteamiento de cómo debe ser la memoria democrática en el currículo escolar español. Bien, una vez que tenemos esto, tratamos de convencer al Ministerio de Educación o a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática cómo debería incorporarse esto. Bueno, como todas las organizaciones de la sociedad civil, tratamos de incidir políticamente sobre las cosas que nos afectan y en las que creemos. Bien, una vez que incorporado al sistema educativo español esto, el planteamiento siguiente fue conocedores de las limitaciones, de los problemas heredados en el sistema educativo español, es decir, cómo incidir de manera que fluyera una información, una sensibilización y formación sobre las comunidades escolares y particularmente el profesorado, para que eso fuera una realidad, para que adquiriera vigor, para que fuera creíble. Esto lo hacemos porque en la reflexión que habíamos hecho anteriormente en la investigación, llegamos a la conclusión de que la memoria del franquismo había durado 40 años. El franquismo tuvo 40 años para crear su propia memoria. Y después, cuando se restaura la democracia en España, se introduce en la educación algo así como la enseñanza de la Constitución, se trata de incorporar la educación para la ciudadanía, pero no hay un momento en que se incorpore este factor importante en un país que había tenido 40 años de dictadura. Alemania tuvo 12 años de régimen totalitario nazi, pero aquí tuvimos 40 años de lluvia permanente para destrucción de cualquier creencia y factor democrático. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que había generado dentro del propio sistema educativo una serie de costumbres, una serie de actitudes, equidistancias. Profesores, esto que contabas anteriormente. Bueno, es que la República fue un lío. Bueno, la República fue el intento de crear un sistema democrático en España por primera vez. La República tenía una constitución que era copia de la Constitución de Weimar, que era una constitución muy moderna de los años 20 en Alemania. Entonces era un proceso de conquista de libertades que por fin en España se asentaba. Eso fue destruido por un golpe de Estado dado con la intención de destruirlo, no porque hubiera un lío de la República, sino porque había gente que pensaba que ni república ni democracia. En Alemania, en Italia y en España y en Francia también. Entonces, esa era la situación que había en Europa cuando se produce el golpe militar, destrucción deliberada del sistema democrático. Es decir, gente que eran burgueses liberales fueron perseguidos también. El profesorado en España fue depurado, desde la enseñanza primaria hasta la enseñanza superior. Depurado, mucha gente expulsada. Y el que no fue fusilado, porque en España no hubo exactamente un holocausto como en Alemania, pero hubo algo parecido. Según Paul Preston, en España hubo un holocausto por razones puramente ideológicas. No había un elemento racial de ningún tipo. Había un elemento de que el que era adversario de las ideas de los que dieron el golpe para destruir la democracia. Todo esto quedó asentado de alguna manera dentro de costumbres y tradiciones dentro del sistema educativo, equidistancia. No nos metamos en lío. Entonces, claro, había que luchar frente a todo esto. A la hora de implementar por primera vez la memoria democrática introducida por el currículo escolar y la ley de memoria democrática, era necesario, desde nuestro punto de vista, realizar una acción, primero, de sensibilización, de información y de formación al profesorado, a los formadores de formadores, en fin, a toda la gente que tenga algo que ver con el sistema educativo. Esa es nuestra convocatoria. Hemos desarrollado acciones de intervención durante el año 2022-23, donde habremos alcanzado a algo así como 900 o 1.000 profesores aproximadamente, en encuentros donde hemos planteado una serie de temas, con una particular incidencia en una cuestión que insiste mucho en la Ley de Memoria Democrática Española, y es la conquista de derechos y libertades de ciudadanía por parte de la mujer. Esto es un capítulo que en todos los encuentros que nosotros hacemos, ahí aparece, porque es importantísimo en este terreno. Y luego hay otro tema, y con esto ya acabo esta parte, que yo creo que tiene también enorme relevancia. Hemos encontrado en el sistema educativo español muchos profesores que con sus alumnos y alumnas hacen prácticas escolares de memoria democrática y realizan visitas a lugares de memoria. Eso en Alemania ha estado generalizado como consecuencia de las leyes que introdujeron la memoria democrática en el sistema alemán.
Pero en España esto es una cosa relativamente reciente. Entonces, en nuestros encuentros, en este momento, fundamentalmente, hay un capítulo que es la incorporación de profesores jóvenes que están desarrollando prácticas escolares con sus alumnas y con sus alumnos. Prácticas escolares de lugares de memoria, de acontecimientos de la memoria, de víctimas del franquismo o de cualquier otra cuestión, o de luchas de trabajadores y trabajadoras por la conquista de sus derechos también laborales. Y esa es la cuestión. Y en este momento estamos planteando la incorporación de un encuentro que vamos a hacer en Madrid del coro, que se llama Coro para la Convivencia, que está integrado por alumnos y alumnas de una experiencia pedagógica que se hizo, un proyecto pedagógico que se hizo en Seseña, que es la provincia de Toledo, sobre las misiones pedagógicas, que fue un experimento español para llevar la cultura a una población cuyo analfabetismo era de más del 50% en el año 30 y tantos. Entonces, se trata fundamentalmente de utilizar lo que fue las misiones pedagógicas para recordar la lucha de derechos y libertades y la lucha por la cultura para el pueblo. Gracias. Antes de entrar en el debate, ¿por qué es tan importante mantener vivo el relato? Sí me gustaría presentar a Jo Frank, el cuarto tertuliano o participante en este foro. Me gustaría presentar a Jo Frank. Hemos hablado de la educación. Los colegios son parte de la sociedad. Y esto nos lleva a hablar de la educación en un sentido más amplio para toda la sociedad. En vuestra página web veo una frase en la que vosotros decís que lo que queréis desarrollar una sociedad resiliente europea capaz de hacer frente a lo que llamáis la policrisis. Esto es algo que nos llena de optimismo, pero quizás nos explicas en qué consiste exactamente. Bueno, depende a qué nivel, de qué nivel de crisis queremos hablar. Pero en primer lugar, con esta denominación o con este concepto, lo que queremos decir es que es posible actuar y es posible que conjuntamente como sociedad logremos cambios. Todo ello para oponer algo a una frase un tanto cobarde que se suele repetir mucho: bueno, no sabemos qué hacer, no sabemos qué salida hay. Bueno, si no se busca una salida, pues es fácil que no se encuentre. Eso puede sonar muy trivial, pero no deja de ser verdad. Y todo ello pues se puede acompañar de muchas actuaciones contra el antisemitismo, también una mayor comprensión de la vida judía a través del arte, el diálogo interreligioso sobre las distintas Weltanschauungen de nuestras sociedades. Y la cultura del recuerdo es un punto de intersección entre todos estos ámbitos de conocimiento. Y en el ámbito de la cultura del recuerdo, el programa de la CPPD se basa en observaciones que hemos hecho y que nos dicen que justamente la cultura del el trabajo del recuerdo no solo consiste en contarnos mutuamente en qué ha consistido nuestro pasado, sino también queremos analizar cuáles son los mecanismos de exclusión, porque aquellos cuyo recuerdo no ha sido escuchado son los que tenemos que tener en cuenta ahora de forma especial. Y todo este pluralismo nos debe llevar a no negar la realidad por más tiempo. Vivimos en una sociedad plural en Europa
y en una sociedad plural ya no puede haber una homogeneidad del relato. Y una manera de lograrlo es un nuevo relato. Cuando digo nuevo, en realidad no utilizo el término exacto, sino es ampliar la narrativa. Vivimos ahora en un país en el que el 30% de la población tiene algún trasfondo de migración, cuando no me gusta mucho ese término, pero bueno, pues es un hecho. 30% de nuestra población ahora viene de otros países. ¿Y por qué nuestra historia común no recoge también todo lo que estos ciudadanos tienen que aportar? Pues es muy importante que todos los miembros de una sociedad tengan la sensación de que esta sociedad les escucha. Solo así se sentirán motivados a hacer su aportación y a identificarse con esta sociedad. Y en la CPPD estamos intentando averiguar hasta qué punto es posible conocer todos estos relatos, todos estos recuerdos, y hasta qué punto estamos dispuestos a aceptarlos. Pues un evento que se celebró hace poco es el aniversario del 9 de noviembre del pogrom, la Noche de los Cristales, pero se analiza de distintos puntos de vista, y hay recuerdos de distinta índole en torno a este aniversario, y todos estos recuerdos llenaron el espacio en el que celebramos este recuerdo, y en parte las experiencias fueron desagradables, pero se trata de no establecer ninguna jerarquía entre estos distintos tipos de recuerdo de un mismo acontecimiento, negarse a aceptar la disyuntiva entre perspectivas de víctimas y de autores y actores. El espacio es lo suficientemente grande como para dar cabida a todos estos distintos relatos. Es un campo de experimentación, al igual que este laboratorio dinámico de recuerdos que acabamos de inaugurar. Son espacios en los que se permiten movimientos en distintos sentidos. Cómo contar una historia, cómo contar la historia. Con respecto a los recuerdos de los Sinti y Roma en Alemania, hicimos un experimento en este sentido por primera vez. Nos preguntamos, ¿realmente es posible crear un espacio en el que se pueden exponer estas experiencias, no de forma discursiva, sino de forma plástica? Y normalmente la respuesta a esta pregunta es: no es posible, o en todo caso nos llevaría 10 años. O museos, por ejemplo, el Museo Judío de Berlín cambia su colección permanente cada 10 años. Es un ejemplo un poco arbitrario, pero a lo largo de 10 años ocurren muchas cosas en cuanto al recuerdo y en cuanto a la cultura del recuerdo. Y cuando se arguye este argumento, muchas veces la respuesta es: bueno, no tenemos espacio para exponer otras cosas. Pero cuando surge un nuevo relato de la historia, también tenemos ahora ejemplos muy directos acerca de cómo un nuevo relato de la historia se apropia de la historia de una manera completamente distinta, y la alternativa para Alemania y su discurso sobre la historia alemana es un buen ejemplo.
Y el laboratorio dinámico que hoy hemos inaugurado es tan importante justamente para garantizar que el recuerdo se cuide y solo hace falta voluntad de hacerlo. Pero tratar la historia como si se tratara de algo sagrado solo para no tocar el relato, esto es algo que tiene que acabar. Y la CPPD, con sus miembros de origen tan diverso, no solo desde un punto de vista étnico, sino también desde un punto de vista de sus distintas competencias, pues forman una comunidad diversa y solidaria y son prueba de que conjuntamente las historias diversas se pueden exponer sin que entren en conflicto y ofrecen la posibilidad de que mi propia historia se enriquece con la historia del otro. Y cuando uno se encuentra en una situación privilegiada, pues debería hacer uno aún más esfuerzos por permitir exponer sus historias a aquellos que tienen menos privilegios. Y esto es lo que estamos intentando en nuestros eventos europeos y en ese sentido nos interesa muchísimo lo que está ocurriendo en otros países, lo que los colegas hacen allí y creo que hay muchos paralelismos entre todos estos distintos enfoques. Y hace falta un cierto valor porque la historia no solo recoge el pasado y el presente, sino también dice mucho acerca del futuro. Y esto en esta Europa de ahora tiene una importancia muy especial. Bueno, me gustaría recoger un hilo de cuando tú has dicho que hace falta que se expongan narrativas diversas, pero también contradictorias. Las instituciones culturales son un buen vehículo para hacerlo y como representante de una institución, ¿cómo se crean estos espacios? ¿Hay que esperar a que las instituciones tomen esta iniciativa o puede ser también una iniciativa que venga de la propia sociedad? ¿Quién quiere contestar? Sí, yo tengo estos dos sombreros porque en mi papel institucional todavía soy más nueva, todavía me tengo que familiarizar, pero lo que he observado hasta ahora en la institución de la que ahora formo parte es que es cierto, dicho en términos muy simples, en estas instituciones están representados sobre todo personas que vienen del mundo académico, son personas que llevan a cabo sus estudios en casa, pero también hay activistas que forman parte de estas instituciones, pero representan una minoría. Personas que como consecuencia de su activismo han aterrizado en una institución. Mi caso es este. Yo creo que ahora estoy en esta institución porque a lo largo de los 15 años anteriores, aparte de mi carrera académica, he sido una activista con muchas iniciativas muy distintas. Resumiendo, yo veo que en estas instituciones que todavía son organismos muy homogéneos,
son pues, instituciones ocupadas por blancos, básicamente, desde luego en Múnich, ese es el caso, pero sí que observo una voluntad decidida a cambiar, a incorporar personas de otros mundos, de otros ámbitos, para convertirse en una institución útil para una nueva sociedad diversa, urbana. Lo veo, lo reconozco. Pero por otra parte están pues toda una serie de rutinas, unas tradiciones, una forma de hablar, de manifestarse, una selección natural de aquellos a los que se invita. Bueno, tengo curiosidad por ver cómo va a cambiar. Pues un poco de cotilleo, pues Múnich en estos momentos está diseñando un proyecto sobre la persecución de los Sinti y Roma, pero combinándolo con cultura actual y viva. O sea, este vínculo entre la historia y esta actualidad cultural. Estoy involucrada ahora en este proyecto, pero se inició antes de que yo llegara. Y este sí que es un proyecto donde también se percibe lo difícil que resulta conciliar todo ello. La voluntad está allí, hay muy buena voluntad, pero todavía caben mejoras. Sí, en relación a la pregunta que haces sobre el tema de la memoria democrática en España, hay un factor importante que desencadena lo que luego fue la acción de las instituciones del Estado y de las comunidades autónomas. Y fue el movimiento creado progresivamente de manera aparentemente, diríamos, no significativa y luego muy potente, de las asociaciones de memoria democrática. Y el papel de los nietos que fueron los primeros que empezaron a romper el silencio que sobre muchas familias, en muchas localidades, en muchos lugares existía en relación a lo que había ocurrido en España durante el franquismo y durante la represión franquista y durante la etapa anterior de la represión y la guerra civil. Y durante todos los 40 años de supresión de todo tipo de derechos y libertades. De todo tipo de derechos y libertades. Contarlo eso a los jóvenes hoy día es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta la dimensión que va adquiriendo movimientos populistas que tratan de destruir este tipo de conquistas democráticas o que tratan de alguna manera manipularlas, reducirlas. Y precisamente en una situación de estas características, este movimiento que se crea en España de las asociaciones de memoria democrática y de los nietos que empiezan a escribir sobre sus abuelos, empiezan a desvelar las historias de sus abuelos y a hacerlas públicas. Esto fue muy importante porque eso es lo que se recoge prácticamente, ese sentir es lo que recoge la Ley de Memoria Histórica del año 2007 que se realiza durante la etapa de Rodríguez Zapatero. Yo era diputado entonces y voté esa ley y me pareció que era insuficiente. Y finalmente llegamos a la ley de 2022, donde ya, en definitiva, hay una anulación radical de todos los juicios militares que se habían producido. O sea, porque el franquismo dio una apariencia de legalidad a todo aquello. Entonces, uno era detenido porque había sido miembro de la Unión General de Trabajadores o porque era de izquierda republicana. Detenido, procesado y sometido a una ley que se llamó de responsabilidades políticas. Y todo eso era responsabilidad política por haber pertenecido a un partido que era contrario al de los golpistas. Entonces, todo eso duró en España mucho tiempo y luego, repito, la acción de los nietos y de las asociaciones de memoria democrática da lugar, como sociedad civil, que empieza a reclamar el reconocimiento de aquellas víctimas y a aplicar ese principio que finalmente es el que constituye la esencia de la Ley de Memoria Democrática. De verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición. Ahí estamos. Al lado tuyo hay una representante, creo, de la generación de los nietos o bisnietos, perdona, no conozco, no conozco tu edad. La
no voy a conseguir decir esa palabra hoy. Tu asociación, perdona, tu asociación es una asociación que está sin subvenciones, es decir, o sea, es una plataforma abierta a todo para mantener vivos esos relatos, de eso hablamos hoy. ¿Eso es un inconveniente o un plus? Buena pregunta, porque por una parte el ser una red colaborativa y participativa a ese nivel nos ha permitido hacer muchas cosas y hacerlas al mismo nivel al que estamos junto con todos los participantes de movimientos sociales, movimientos vecinales que se acercan a trabajar con nosotros. Entonces, desde ahí se ha conseguido un diálogo que ha permitido precisamente lo que estabais comentando antes con respecto al relato en primera persona, porque se ha conseguido un diálogo en el que hemos procesado dentro de un sistema archivístico y profesional los relatos desde una conexión humana e íntima con estas personas que están de verdad queriendo recuperar su memoria, ¿no? Entonces, por ese lado ha estado muy bien, pero luego también es verdad que estamos haciendo un servicio público, que si estamos haciendo esto es porque no hay una institución que lo esté haciendo antes. Entonces, esto es una opinión mía a nivel personal. Para mí, las instituciones se tienen que encargar en este tipo de iniciativas de recuperación de la memoria a dar los recursos, al dar el dinero y ya está. Porque la gente nos podemos organizar entre nosotras y podemos hacer cosas geniales si podemos a la vez estar cobrando de esto, porque es que si no, no hay manera. Quiero decir, yo estoy en 5 trabajos al mismo tiempo para poder desarrollar proyectos de este tipo y entonces eso hace que los procesos sean mucho más lentos, sean mucho más estresantes y las personas que estamos ahí trabajando pues estamos un poco ahogadas. Entonces, para mí la institución tiene que ser un sitio desde el que recoger recursos para poder hacer lo que nosotros tenemos planteados hacer. Esa es la opinión mía personal, ¿eh? No estoy hablando aquí en nombre del equipo. No, entre otros para salvar esa pluralidad, o sea, esa sociedad plural para la que obviamente es necesario tener memorias plurales y diferentes. Si nadie de vosotros quiere añadir algo, wenn jetzt jemand von euch hier auf dem Podium was dazufügen würde. Sí, yo quería decir algo sobre estos espacios, porque me parece que a veces hay un malentendido. Cuando se habla de espacios concretos, esta es una cosa, pero cuando se habla de espacios nuevos, yo creo que ahí hay un error de concepto. Hay suficientes espacios. Todo es cuestión de qué manera se llenan o cómo se quieren diseñar. En otras organizaciones y en otras redes, de lo que se trata es de abrir los espacios existentes. Un espacio que de forma tradicional es propiedad de una determinada comunidad, ahora se abre y se llena por parte de más de una colectividad. Y todo ello crea una caja de resonancia mucho mayor en la que los recuerdos se solapan. Bueno, se podría pensar como metáfora en una casa en la que las habitaciones se abren, los pasillos se cruzan, etc. Si yo solo hablo para mi propio espacio, pues todo se queda allí. Pero cuando quiero hablar hacia otro espacio, tengo que hacerlo de una manera distinta, tengo que transmitir de una manera distinta. Así que esta imagen de los espacios puede funcionar como imagen de la sociedad que queremos si está acompañado de esta voluntad de cambiar de relato, de cambiar de actitud y de tono. Por ejemplo, en cuanto a los refugiados, pues ahí siempre hay una gran narrativa que cubre los destinos de las historias de los refugiados. Pero si
ahora estos refugiados entran a formar parte de nuestra sociedad con su recuerdo de su huida, personas que no tienen acceso a espacios, a instituciones, a subvenciones, porque sus prioridades son otras, mucho más básicas, que primero tienen que sobrevivir o vivir superando traumas inconcebibles. Pues también a ellos se tiene que abrir esta sociedad y tenemos que transmitirles nuestro interés en su historia. Porque en cuanto vosotros, inmigrantes, llegáis a nuestro país, a nuestro continente, vuestra historia entra a formar parte de nuestra historia. Es decir, la integración tiene que abarcar también la integración de las culturas del recuerdo. Gente que llega a otro país como refugiado, pues se espera de ellos que se integren en este país y en su historia, pero del mismo modo hay que exigir que los recuerdos que ellos traen deben entrar a formar parte de nuestra propia historia. Si en Alemania vive aproximadamente 1 millón de refugiados, nadie conoce la cifra exacta, pues la historia de la persecución, de la huida, tiene que formar parte de la historia alemana. Y tan solo así, si atendemos a este postulado, a lo mejor nos lleva finalmente a poner fin al modo cruel con el que rechazamos los refugiados en nuestras fronteras. No hay que perder de vista de lo que realmente se trata, a saber, de encontrar maneras de generar una sociedad más justa. Y la cultura del recuerdo de todos los miembros de una sociedad puede ser una clave para conseguirlo. Es sumamente importante, viendo cómo está aumentando el antisemitismo, donde pues cada vez más se apoya la cultura de la deportación, diciendo, bueno, pues hay que deportarlos porque en sus países de origen están más seguros que en Sajonia. Bueno, estamos llegando a este punto y ¿qué hacer para poner freno a ello? Y aquí se trata de buscar salidas específicas. No basta con querer crear una casa en la que todos están a gusto, sino en la que también se pueden sentir libres. Estoy mirando el reloj y me gustaría preguntarle al público, ¿hay preguntas que se puedan contestar en unos 5 o 8 minutos? Y si es que sí, me gustaría recopilar esas preguntas. Soy memorialista de larga fecha. Soy además querellante de esto por el exilio y la deportación de los míos. Cuando nos reunimos, que no están ustedes, tenemos todos el cabello blanco. Cuando queremos reunirnos con el secretario de Estado de la Memoria Democrática, tenemos todos el cabello blanco. Y de todas las iniciativas que planteamos al señor secretario de Estado, Fernando Martínez, no las hemos visto en la memoria democrática. No me siento integrada en la memoria democrática de una larga familia de desaparecidos. Tengo unos 20, todavía no lo tengo muy claro, pero tengo unos 20. 3 deportados, exiliados un montón. Tengo héroes de la resistencia, des anciens combattants. Me muevo entre Francia y España y ahora también con Bélgica. Y desde luego los nietos los vemos muy poco. Y nosotros
Nuestros padres, la generación de nuestros padres y abuelos han desaparecido con las manos vacías y nosotros nos estamos empezando a morir también con las manos vacías. Nos han dejado fuera de la ley de memoria democrática. No vemos todas las necesidades cubiertas, sino aquellas más fáciles de salir en la foto. Cuando tenemos que celebrar el 5 de mayo, el día de la deportación y la liberación de Mauthausen, para ver un memorial de 1,40 m aproximadamente por 40 y 40, en el que la placa pone por los fallecidos en los campos nazis, se han equivocado. Fueron asesinados. Y eso no es un memorial, es un supositorio y un insulto para las familias. Como todos los años protestaba ante el ministro de turno, ahora cambian la fecha. Lo celebran el 3, el 4, pero nunca invitan a las familias. Quizás, sí. Es una representación de instituciones, pero no las nuestras. Nos olvidan, nos siguen olvidando en muchas cosas. Salen muchas fotos y el secretario de Estado viaja mucho, lo sé, y tiene muy buenos discursos y una buena oratoria, pero realmente no nos ha favorecido. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Gracias antes de todo a todos vosotros. Una pregunta a Julia Cortegana. ¿Y cómo la gente accesa los videos? O sea, ¿cómo hacen a partir del momento que tienen las informaciones, los videos o lo que sea, cómo la gente puede accesar eso? Sí, quizás coleccionamos 2 o 3 porque vamos justo de tiempo. ¿Puedes memorizarla o la apunto yo? Buenas tardes, muchas gracias por la exposición de todos los ponentes. Yo voy a contestar, no pensaba intervenir, pero mi amiga Elsa Osaba pues me ha incitado a eso, porque claro, ha hecho una exposición aquí absolutamente destructiva de las instituciones, que creo que de un tiempo a esta parte, desde que tenemos un gobierno de coalición, pues ha hecho no un esfuerzo total, es decir, hay muchas lagunas, naturalmente, y lo reconoce la propia, la crítica institucional de la ley, pues lo manifiesta. Pero, en fin, yo no quiero contradecir, porque estoy en el movimiento memorialista de Elsa, y tiene mucha razón en su caso particular. Y es que no estamos en casos particulares. Yo tengo un caso particular o varios casos particulares y podía decir lo contrario que he hecho yo, porque me ha ido en mi lucha en fin, yo tengo 90 años y llevo 20 años desde que me jubilé, o 21, no, 24, porque me jubilé en el 99, y he estado luchando en el movimiento. Y efectivamente tenemos muchas decepciones, tenemos, en fin, en temas de tipo, cuando ha habido otros gobiernos, pues han hecho mucho menos que este está en una dirección que vamos a ver si ayudamos y aupamos y podemos hacer tal, porque es que si nos ponemos en plan destructivo, pues no hacemos nada. Tengo una propuesta, Pero, perdón, tengo una propuesta, porque en media hora empieza el otro panel. Si hay, seguro que Victorino y más gente tendrá tiempo para charlar después justo de esa problemática, quizás de la lucha de instituciones y movimientos civiles en lo que se refiere a la ley de memoria democrática. Me gustaría saber si, aparte de la pregunta para Julia, hay más preguntas concretas para los ponentes. Una pregunta adicional también para Julia. Más allá de cómo se visualiza, querría saber cómo lo archiváis, porque a mí me parece súper preocupante que al final todo este esfuerzo brutal de digitalizar la memoria quede a lo mejor en manos de 4 corporaciones internacionales que a lo mejor en unos años deciden que eso ya no se tiene que archivar, y que a lo mejor estemos perdiendo todos estos esfuerzos porque estamos dejando en manos y nadie está reclamando, por ejemplo, que haya servidores públicos o otro tipo de lugares donde almacenar, que ahora mismo pues la mayoría no sabemos dónde están. Solo eso. ¿Cerramos el turno de preguntas? Sí.
Julia, pasos para ti. Vale, empiezo por esta última, ¿vale? Nosotros teníamos la misma preocupación, entonces el sistema archivístico lo hacemos de manera interna y luego se vuelca al sistema, es un software libre de plataformas de archivo que se llama Access to Memory y que te permite la combinación de estándares archivísticos internacionales y multilingües. Nosotros utilizamos para los sistemas de archivo internos las normas ISAT-G y ISAR-CPF, entonces un poco cumpliendo con esos estándares de manera que no se pierda. Y luego el repositorio de vídeos digitales lo subimos a Internet Archive, que es de open source también, y cuando conseguimos ahorrar un dinerito, pues le hacemos una donación también a los servidores de Internet Archive para agradecerles, porque la verdad es que son una gente genial. Entonces no estamos utilizando ni YouTube ni nada de esto. Y la otra era sobre cómo se reciben estos archivos, ¿no? Cómo se puede contactar con nosotros. Por una parte, se puede contactar a través de la página web, que hay una parte de contacto, pero luego, sobre todo, es que todos los materiales con los que hemos estado trabajando ha sido a través de contactos. Somos personas que también hemos estado en movimientos sociales y siempre ha aparecido gente alrededor nuestra que ha dicho, oye, pues conozco a tal persona que guardaba vídeos de cuando estaba grabando en los 70 en el movimiento feminista en Sevilla. Y entonces pues vamos a casa de esta persona, nos presentamos como, oye, ¿y estos vídeos? Y ella dice, pues yo quería hacer una recopilación de la historia del movimiento feminista en Sevilla de hace tiempo, a ver si me ayudáis, tal, y ahí se empieza un proceso. O en encuentros como estos, pues al final de la presentación se ha acercado gente y se ha empezado un proceso desde ahí también. En la página web se pueden ver todas las colecciones que tenemos y vamos muy lentamente trabajando en esto porque es mucho curro, pero sí, se puede consultar y está todo libre de acceso. Se pueden ver todos los vídeos tranquilamente. Muchas gracias a todos. Ich wollte mich bei allen nochmal bedanken. ¿Wie? Contestar. ¿Podemos hacerlo después? Porque en 20 minutos, o quizás en un formato más chiquitito, porque en 20 minutos empieza el otro y no quisiera quitarle tiempo a los otros compañeros, porque creo que es un debate muy largo el sesgo. Vale, pues contestación. Sí, rápida. hombre, porque no quiero dejar de contestar a las personas que de alguna manera han querido que me han dicho algo. Yo no puedo exponer aquí la posición de la institución, del Estado, de la Secretaría de Estado, porque no la represento. Yo lo que sí puedo decir que nosotros en nuestro trabajo, en todos los encuentros que llevamos ya, por lo menos 20 durante el año pasado y este año, siempre hemos incorporado una ponencia donde esté representada la Asociación de Memoria Democrática correspondiente, de Alicante, de Valencia, de Sevilla, de Cáceres, de cualquier lado. Y por lo tanto lo integramos como parte importante. Y luego otra valoración que es importante, lo combatida que está siendo esta ley por parte de la derecha radical y de la ultraderecha. Y cuando digo derecha radical no me salgo del Partido Popular. Y en este sentido, decir que esta ley contiene decisiones. Yo que vi, antes dije que yo había participado en la votación de la del 2007, en la Ley de Memoria Histórica, y en esta otra no. Bueno, pues de una a otra hay un cambio radical, durísima respecto a determinadas posiciones. Por ejemplo, la supresión de todos los títulos concedidos a los golpistas, los títulos nobiliarios, uno por uno se van contabilizando. La eliminación de todos los juicios militares, como si no hubieran existido, anulación radical y reconocimiento de las familias que fueron represaliadas y muchísimas cosas más. Y no digamos ya pues esa labor de recuperación de cuerpos, del tema de las fosas, que se está trabajando mientras otros, cuando han gobernado, no han derogado la ley anterior de memoria, pero sí la han dejado sin dinero. Aquello que dijo el señor Rajoy, ya hablando en claro. Dice, yo no hace falta que deroguen la ley, la quito, la financiación y se acabó la película. Eso lo ha pasado aquí en España hace poco tiempo. Entonces, contemplemos también el escenario que tenemos delante, político en este país. Vale, muchas gracias. Seguimos hablando. ¿Cuántos juicios han hecho aquí a las víctimas, a los que nos han torturado? Esto
Eso ya nos mete en otro debate. En el caso de España sabemos toda la problemática que hay con la amnistía, pero creo que esto es un debate que quizás podemos terminar fuera por respeto simplemente a los compañeros que vienen después para intentar explicar qué es lo que se puede hacer del lado del arte y de la cultura para abrir el marco de las memorias. Ich wollte noch mal sagen, dass diese Debatte was speziell über die... ich muss gar nicht übersetzen, pardon. Ich wollte mich bedanken. Quisiera darles las gracias a todos los participantes. Yo creo que podemos seguir debatiendo también al exterior sobre los temas que se han mencionado aquí. Pero todo ese debate también nos demuestra la importancia que tiene utilizar esos espacios en la sociedad alemana y en la sociedad española, que tienen que afrontar retos comunes, retos relacionados con el auge de la extrema derecha y también con el trato que se da a los inmigrantes.